Moneda. Estamos ya en contacto con Felipe Vergara, ¿cierto? Director de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios, ¿cierto? De la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Felipe? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, mucho gusto. Lo hicimos levantar temprano, Felipe, hoy día, bueno, como todos los días, pero ¿por qué? Y vamos a partir contigo, porque tenemos dos hechos puntuales que están pasando, ¿cierto? Tres. Primero, esta desaparición de video de tres personalidades de la política local y nacional, que una extraña desaparición de video, que andan borrando los registros audiovisuales, por algo, de ahí lo vamos a ir con eso. Pero ayer, 22:30 de la noche, estábamos viendo televisión, último minuto, aparece el ministro, se nos va el subsecretario, y por un test de droga. ¿Cómo golpea esto la moneda, Felipe? Lo, le golpea fuerte, ¿ah? Yo creo que es una situación que le va a generar y le genera incomodidad. Y ahora, ojo, no es la única autoridad que ha tenido que renunciar por test de droga. Si no me equivoco, fue un seremi de Arica, quien también tuvo que renunciar luego de hacerse estos test. Eh, Era una de las consignas. No sé si se acuerda la gente de acordarse cuánto criticaron al presidente Boric porque no se había hecho sus test de droga, después se lo Exacto. hizo. Y resulta que este gobierno que garantizaba eso y que para su transparencia se iban a hacer test de droga constantemente de manera aleatoria, un subsecretario, ni más ni menos de la cartera que ha estado en el tapete en este último tiempo, como es Hacienda, eh, aparece con el test de droga positivo. Más allá de las contramuestras que haya después y todo, se instala el tema de que realmente es algo complejo y es otro compromiso que al gobierno le cuesta cumplir. Exacto. Estamos con Felipe Vergara, doctor en comunicación y director y posgrado. Ahora, cuando conocimos, porque esta renuncia, esta salida de Juan Pablo Rodríguez se conoce en dos actos durante la noche de este día jueves. El primer acto fue la información concreta que renunciaba, que el presidente aceptaba la renuncia y se desconocían las razones y todos apuntamos, ¿cierto?, directamente al error de los conteos de los votos que había sucedido, ¿cierto?, 24 horas antes o la mañana del mismo jueves. Apuntamos directamente a eso, ¿cierto, Felipe? Aquí le están pasando la cuenta al subsecretario por el error que hubo en el Congreso, por el tema de la mega reforma y el retraso de la mega reforma, ¿cierto? Pero no era eso. Ahora, ¿por qué no esperar la segunda muestra el gobierno? Eso es lo que me costó entender. A mí también, porque además no sé qué tipo de test de droga se haga. Si son estos aleatorios de orina, la verdad es que si hace una segunda muestra 3 días después, no va a aparecer nada. O sea, la garantía que transmite el ex subsecretario de que él se va a hacer un nuevo test de droga, chuta, este fue en junio y el resultado se arrojó ahora. Lo que pasó hace un mes atrás y lo que pasa ahora es una realidad totalmente distinta en algunos test de droga. Yo En tuve, otros, como el de pelo, son de más larga data, pero no detectan el consumo inmediato. yo tuve la suerte anoche, a eso exactamente, creo que pasado las 11 de la noche, ¿cierto? A ver, ¿dónde lo tengo acá? Rodríguez. Juan Pablo, El test así, de droga hablamos después de las 12 pelo de la para noche. nosotros no. Yo hablé después de las El test 12 de de la droga noche para con los Juan de Pablo pelo, y le pregunto ya. justamente por esta segunda muestra. Pero mira, escuchemos al ministro, porque y aquí hay un punto comunicacional que también me gustaría, Felipe, que lo analizáramos. Miremos la cara y el video de cómo comunica el ministro Alvarado la salida justamente de Juan Pablo Rodríguez. Como saben, el gobierno ha informado la renuncia del subsecretario de Hacienda a su cargo y que esta renuncia ha sido aceptada. El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas, el ex subsecretario en el mes de abril había dado negativo, en el análisis de la primera muestra de un segundo test en el mes de junio ha dado positivo. Todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra y el ex subsecretario además nos ha comunicado se realizará exámenes adicionales en otros laboratorios para descartar cualquier tipo de consumo. Tal
como lo hemos señalado, el gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia. Y si bien este resultado no es definitivo, esta notificación legal nos obliga a actuar en consecuencia. El gobierno agradece la labor desempeñada por el ex subsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez. Bueno, ahí teníamos justamente las palabras del ministro Felipe de Alvarado, y él dice, habla de la segunda muestra, habla de la renuncia, segunda muestra, pero no habla de la espera, porque si hay una segunda muestra, y si incluso, de ahí quiero declarar también la declaración pública de Juan Pablo, ¿por qué no haber esperado o por haber suspendido el cargo? ¿Cómo, en otras ocasiones, cómo se da este tipo de cosas? ¿Hemos tenido historia para atrás o no? No que yo recuerde, salvo en el fútbol, obviamente, Claro. pero en el ámbito político, y me sorprende que no se espere la contramuestra para tomar una decisión como esta. Argumenta aspectos legales, o sea, si el test de drogas sale positivo, tienen que renunciar, ok, pero todos tienen Pero no hay derecho ninguna ley que diga eso. No, yo creo que son más bien normativas internas y compromisos de este gobierno. O sea, pero, ¿por qué en ese compromiso, con la admiración que plantea el ministro hacia el subsecretario, por qué no esperar la segunda muestra, la contramuestra, que es 1 o 2 días más, ¿ah? Y salir de la duda? Yo creo que hay, en general, lo que no conozco es casos de que la contramuestra sea distinta a la muestra. Eso no lo conozco. Entonces yo creo que van a hacer el procedimiento, pero ¿Te acuerdas tú el caso que afectó al diputado Nelson Venega, que se hace un test de droga en el Congreso, que le sale el primero positivo y que después se descubre que era por un medicamento que estaba tomando, ¿no? Pero que eso es distinto, claro. Si uno está tomando medicamentos que tengan algún tipo o hayan tenido una intervención médica, te puede salir fentanilo, por ejemplo, ¿ah? Pero eso tú tienes que sincerarlo al momento de hacerte el test de droga. Esto lo sé porque en mi rol de recursos humanos anterior, hacíamos test de droga aleatorio. Yo no tenía que llenar un formulario explicando: estuve en la clínica, me pusieron fentanilo, o consumí esto de manera social. Todo se sincera, ¿no? Todo se transparenta. Si no se transparenta, uno tiene que asumir que eso se quiso que se quiso ocultar. Ahora, la contramuestra no va a demostrar algo distinto, no es otra muestra, es la misma muestra que se divide en dos. Una que se guarda, exacto, la contramuestra, y otra que es la muestra. Lo que vaya a hacer el subsecretario ahora es una nueva muestra un mes después de lo sucedido. Y en estos exámenes, un mes es mucho tiempo. Mucho. Sí, ahora, Sí, claro. directamente cuando Juan Pablo Rodríguez, inmediatamente que se da a conocer este punto de prensa que habla el ministro Alvarado, el biministro Alvarado, ¿cierto? Juan Pablo, el ex subsecretario de Hacienda, saca esta declaración pública donde dice que ha presentado su renuncia al presidente, que agradece al presidente, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte más relevante. Dice: esta decisión se funda en que tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de droga realizado en abril, un examen posterior efectuado en junio arrojó un resultado positivo, que no refleja mi realidad, dice Juan Pablo en su comunicado. Y es claro: no consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra. Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la fuerza, convicción que este gobierno seguirá avanzando para adelante. Bueno, el punto más fuerte de esta declaración es cuando él dice: no consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra. Juan Pablo era un hombre clave, ¿cierto?, dentro de la negociación de la mega reforma. Es un hombre clave también en el equipo de Quirós. De hecho, él agradece justamente en su comunicado directamente al ministro Jorge Quirós. Felipe, y estamos hablando de un test que en junio dio positivo. Estamos a 24 de julio, o sea, los resultados de este test se tendrían que haber sabido mucho antes que ayer. No creo que ayer en la tarde, no creo que ayer justamente se conocieron los resultados, se tienen que haber conocido antes, ¿cierto? ¿Tendrá algo que ver con lo que pasó el miércoles en el Congreso o serán temas totalmente distintos? Posiblemente el gobierno esperó que esta situación
O sea, la discusión de la mega reforma es complejo. Disminuir o afectar un equipo como es el de Hacienda en medio de una negociación tan compleja que involucra directamente a Hacienda. O sea, era complejo. Ahora recojo un punto no tengo por qué dudar de lo que diga el subsecretario, no es mi tema. Eh, sí es importante que la ciudadanía sepa que el examen de abril y el examen de julio son dos exámenes totalmente distintos. Y lo que pasó entre abril y junio eh, puede marcar que uno salga positivo y otro negativo. El que haya salido uno negativo, claro, fantástico, eh, pero eso no significa que sea una conducta permanente. Por eso se hacen exámenes aleatorios de manera permanente en distintas instituciones del sector público y del sector privado, porque si uno supiese que en abril me van a hacer un examen, bueno, en marzo me cuido, ¿cierto? En mitad de abril. Mi Semana Santa me la paso tranquilito, obviamente, pero después del examen ya sé que me puedo eventualmente relajar. Así son los exámenes de drogas, son aleatorios. Y puede pasar algo y puede que lo que no conozco, pero puedo darle el beneficio de la duda al subsecretario, es que las contramuestras salgan distintas que la muestra. Desconozco qué laboratorio hizo esto, pero en general los laboratorios que Sí, uno conoce que se dicen ven la en Chile fuente, son serios. la fuente interna dicen que, pucha, parece que es medio piruja. Ese término me ocuparon de adentro Bueno, es medio piruja. Ahora, si es medio piruja, pucha, deberíamos repetir todos los test de droga entonces, porque a lo mejor hay otros ministros, ¿cierto? Que dijeron negativo y era positivo, a lo mejor se confundieron las muestras, anda a saber tú. Está complicado ahí Claro. esa situación para poder ver. Ahora, Felipe, este tema claramente golpea al gobierno y es una situación que complica, ¿cierto? Porque hay que nombrar un nuevo subsecretario y además complica la negociación de la mega reforma porque se enredó completamente el gran proyecto del gobierno y ya prácticamente no se va a aprobar en julio y podría estar aprobado recién en la quincena de agosto y de ahí tiene que ir al Tribunal Constitucional. O sea, esto enreda todo, ¿no? Enreda bastante, le da poco piso en una semana que ha sido compleja. No solo no juntaron los votos para zanjar porque no estaban los parlamentarios del oficialismo, surgieron estas dudas respecto a los intereses sobre intereses de los créditos, que al final va a ser vetado. Sigue la molestia en sectores de cómo se va a suplir Exacto. el no pago de contribuciones del adulto mayor ABC1, que al final lo vamos a terminar pagando todo. Entonces, está enredado y hay molestia en la ciudadanía. Esto es un pelo en la sopa, porque es el subsecretario de Hacienda, o sea, el que está debajo del ministro. Tanto que me sorprende que el ministro no haya salido mayormente a decir algo. O sea, están Bueno, también blindando un poco vamos a al esperar ministro la para que reacción no de ahora. golpee. Felipe, te invitamos entonces, mira, vamos a hacer una breve pausa comercial, cortita, muy cortita, volvemos, porque ya tenemos los videos que desaparecieron del diputado Celi, del ministro Muji, el Seremi de Vivienda, así que se los mostramos a continuación. Comerciales y seguimos. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. ¿Todavía no pagás tus cuentas en Sencillito.com?